comenzar esta cuarta sesión de Palabras Mayores, el espacio que desde UNAT hemos habilitado pues, para hablar de los temas que nos interesan, que son las personas mayores como parte de la sociedad, no como un colectivo aislado, no como una rareza, no como una especie de isla por ahí que tenemos que gestionar de una manera rara, sino como parte de la diversidad humana en una sociedad en la que hay diferentes edades, diferentes intereses y diferentes momentos de vida. Hoy tenemos a Lourdes Bermejo, que para nosotros es importante, primero porque Lourdes ha acompañado a UNATE durante muchísimos años, la acompaña con su saber y con su conocimiento desde la gerontología y desde todo su trabajo con personas mayores. Y nos interesa mucho porque en los espacios que ocupa ahora, tanto como asesora, como formadora de formadores y, por supuesto, como vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, creemos que tiene una mirada muy pegada a tierra, pero también con la capacidad de levantar un poquito el foco y ver más allá del día a día y de lo que son los sucesos, ¿no? Que al final es lo que son las noticias. Nos interesa más el proceso, eso que ocurre a lo largo del tiempo y que habla más de estructuras que de coyunturas. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Palabras Mayores. Y yo quería empezar en esta conversación con una pregunta un poco que puede parecer fuera de contexto, pero yo creo que tú la vas a entender muy bien. ¿Qué es la longevidad? ¿Un problema que gestionar para instituciones y para la sociedad o un triunfo social que debemos aprender como a maximizar y a darle valor? A darle valor y agradecer que tenemos la suerte de estar en esta parte del mundo donde podemos vivir mucho tiempo y la mayoría de él además fenomenal, ¿no? O sea, yo creo que en realidad la longevidad es la aspiración del ser humano desde siempre, que es vivir mucho tiempo y vivirlo bien. Y desde, pues eso, desde que las personas que vivían 30 y pico, 40 años, a nosotros ahora que tenemos la suerte de vivir pues hasta los 90 tranquilamente, 80 y muchos, 90 con toda la normalidad y en muchísimos casos con muy buen estado de salud, pues es un triunfo. Lo que pasa que es verdad que siempre estamos o siempre alguien pone el foco en lo que supone de reto, de dificultad, pero es el gran logro de nuestro sistema social, ¿no? De la cooperación, de la cohesión, de los impuestos, del apoyo mutuo, de la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Y ese es el resultado de todo eso y de estar en esta parte del mundo. Pues yo siempre digo, no nos olvidemos en qué parte del mundo estamos, porque desgraciadamente la mayoría de las personas de este mundo no están en este lado de la longevidad, ni de todo lo que nosotros tenemos, a pesar de las carencias. ¿Y qué nos pasa entonces para no entenderlo como algo que es un éxito y que por lo tanto hay capacidades, hay experiencia, hay sabiduría, hay una cantidad de cosas que podríamos aprovechar y parece como que lo ponemos a un lado, ¿no? Como que lo apartamos de nuestra vista? Es que yo creo que hay un problema de fondo que casi nunca se habla claramente, que es el tema del edadismo, de la discriminación por la edad, ¿no? Nuestra sociedad tiene muchas cosas buenas, pero también tenemos unas cuantas cosas malas, ¿no? Y dentro de esas cosas malas hemos heredado una visión negativa de las personas a medida que envejecen. Y es como una idea, un prejuicio negativo de que las personas con la edad pues perdemos valor, perdemos inteligencia, perdemos agudeza, perdemos criterio, somos menos interesantes, no lo sé, quiero decir, esta idea como negativa y además como que perdemos además capacidad o criterio para tomar decisiones o para regir nuestra vida. Entonces hay una especie de visión negativa, de hecho, que siempre ha estado muy asociado, por ejemplo, con la jubilación. O sea, tú eres una persona competente que tienes un trabajo y de un día para otro ya te llama la Seguridad Social, te llama clases pasivas y eres como una especie de rémora social y tienes por delante de ti 20, 25 años de vida y primero la sociedad no ha pensado un espacio, ni un tiempo, ni una ocupación, ni un sentido para que tú sigas aportando a la sociedad, te lo tienes que buscar tú. Pero es que además es una especie de señalamiento y si encima tienes la suerte de cuidarte y de ser responsable y de tener buena carga genética y vivir muchos años, pues encima casi tienes que sentirte hasta responsable de llegar a los 90, cuando realmente era lo que estamos pretendiendo, pues cuidarnos y ser responsables y tener la suerte de vivir más, ¿no? Entonces, esta idea negativa de la vejez que hemos ido arrastrando, cuando hay muchas personas mayores, en vez de pensar, a ver, si uno gobierna en una sociedad donde hay un tanto por ciento de ciudadanos muy mayores, pues habrá que gobernar para la sociedad que tienes. Lo que no tiene sentido es que gobiernes para una sociedad de hace 40 años, donde había muchísimos niños
y las universidades estaban llenas de adolescentes. Es que ahora no las tenemos. Ahora tenemos una población de adulto y de adulto mayor. Pues tendremos que gobernar y tendremos que hacer una sociedad amable para los ciudadanos que somos. Y si somos de edad, pues tenemos edad. Pero esta mentalidad no ha cambiado. Entonces, como que lo que es cool, lo que mola, es como lo joven, ¿no? Y es como que la gente quiere trabajar, imagínate, con gente joven. Ya, pero es que tus clientes, ya no digo tus pacientes en un sistema de salud, sino tus clientes, los que van a entrar en la tienda, los que van a usar tu producto o tu notaría, son personas adultas o adultas mayores. Y esa es la sociedad que tenemos. Entonces, yo creo que ese cambio de adaptarnos a la sociedad que somos, no lo hemos sido capaces de hacer ni en términos de lo concreto, pero tampoco en términos de valor. O sea, no acabamos de apreciar el valor que significa tener tantas personas mayores y la suerte que tenemos como familiares, como amigos, como vecinos de tener esta longevidad. Es una cortez de miras que tenemos a nivel social. Es como desaprovechar un capital inmenso que tenemos ahí, ¿no? Por supuesto. Otra pregunta que podría parecer obvia, pero no es tan obvia. La idea, el imaginario que hay en la sociedad es que uno necesita apoyo y necesita ayuda cuando se hace mayor o cuando tiene una catástrofe, ¿no? de salud. Pero, ¿tú de qué colectivo eres? ¿Del que piensa que no necesita ayuda desde el día que nace o del que piensa que solamente cuando entra a servicios sociales? Dios mío, ojalá no tuviera que entrar nunca a servicios sociales. A ver, las personas nacemos dependientes unos de otros y somos interdependientes toda la vida. Porque si el concepto de la dependencia es que las personas necesitamos ayuda de otros. O sea, de hecho, nuestra especie ha llegado a ser lo que es porque se ha ayudado. Porque los grupos de homínidos que no se ayudaron se extinguieron. Y los grupos que sabemos que son nuestros ancestros, que se ayudaron entre sí, que ayudaban a cruzar el río a las hembras que iban preñadas, los que cuidaban de la prole, los que se cuidaban entre sí, consiguieron sobrevivir en unas condiciones muy adversas. Es decir, la solidaridad y el apoyo mutuo es parte de nuestra especie, es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, nacemos dependientes. Yo tengo hijos adolescentes, dependen de mí físicamente, no, económicamente todo, pero es que mañana dependerán emocionalmente si tienen un problema o yo de ellos, ¿no? Es decir, el concepto del apoyo mutuo, sobre todo en las redes primarias, en lo que es la familia, que por eso es tan importante la familia, es un concepto clave. Y ayudarnos y ser dependientes entre nosotros significa que lo que yo te puedo dar hoy o que lo que necesitas tú puede ser tiempo, puede ser afecto, puede ser dinero, puede ser material, pero pueden ser consejos. Y estar en la vida, que es muy larga y pasamos por momentos muy difíciles y muy diferentes y no sabemos lo que vamos a pasar ni mañana ni dentro de 10 años, cuando los grupos humanos, las familias, los entornos se apoyan unos sujetos con otros, tenemos la garantía de tener esa red de apoyo que es tan importante, ¿no? Entonces, hay personas muy mayores que a lo mejor no van a necesitar ayuda nunca porque a lo mejor viven fenomenal, independientes y autónomos y de repente un día una situación, ¡pum!, es muy precipitante y pues fallecen muy rápido. O no, o a lo mejor tenemos un problema con 20 años y tenemos un problema físico derivado de una secuela de lo que sea, de una lesión medular o de lo que sea, y tenemos una situación de funcional dependientes con una edad muy joven. Es que no sabemos lo que es la vida. Y si tuviéramos los grupos humanos establecidos con afecto, con cariño, con esa corresponsabilidad de yo te doy, tú me das, y nos queremos y sabemos que la vida es esto, y nos educáramos en esto, pues cuando llegan situaciones de dependencia nos ayudaríamos. Y si además tenemos una administración que tiene un reconocimiento y una serie de apoyos, cuando ya estos cuidados son muy, muy complejos o muy largos o muy, muy difíciles o muy imposibles, pues si juntáramos las dos cosas, yo creo que podríamos tener una vida buena a pesar de tener que necesitar apoyos, ¿no? Esa es un poco la idea. Sin embargo, la sensación que da es que cuando hablamos de apoyos y de dependencia, que no es lo mismo, pero muchas veces se complementan, es como que hay una parte de la población a la que se la encargamos al Estado. Esto es como que el Estado es el que enciende y apaga la luz pública en la noche, ¿verdad? Las farolas se encienden por arte de magia y se apagan. Entonces, personas que están en un nivel de dependencia alto, enfermos crónicos, pero personas con enfermedades mentales severas o personas privadas de libertad, ¿no? Es como que las ponemos en ese cajón de se ocupa otra gente de ellos y la sociedad queda como liberada, ¿no? Tienen una calidad de vida, es decir, se les respetan los derechos básicos, no se les deja morir de hambre,
Estoy hablando muy básicos, ¿eh? No, por eso no Y hablaba tan básicos. y tan básicos. No se les deja morir de hambre, en fin, tienen un colchón, pero hay una especie, o la sensación que yo tengo es que hay una especie de, bueno, de eso se ocupará alguien. No sé si te queda un poco esa sensación. Sí, no, de hecho, esa idea la hemos generado nosotros. O sea, nosotros, a medida que, o sea, las sociedades a medida que avanzan, tienen que ir protegiendo a los miembros más frágiles o más en riesgo de exclusión o más en riesgo de enfermedad. Es decir, o sea, una sociedad avanzada es una sociedad que cuida a todos sus miembros. Y normalmente los que están más sanos, más fuertes, con más capacidades, pues no necesitamos que nos protejan. Pero de alguna forma una buena sociedad es aquella que busca sistemas para proteger a aquellos individuos que están en situación de fragilidad por cualquier motivo. Eso está muy bien. Y está muy bien que una administración o un Estado reconozca un sistema de cuidados o de apoyos o de reconocimiento de necesidades de apoyo para que efectivamente ese cuidado que puede ser muy prolongado, derivado de una enfermedad, etcétera, no tenga que ser un asunto privado de una familia, porque realmente es una sobrecarga y un esfuerzo, pues muchas veces imposible de llevar por parte de su pareja o de su familia, pues ciertas patologías que a lo mejor llevan efectivamente un cuidado que es derivado al final de una enfermedad, no nos olvidemos. Que es que a veces, por ejemplo, hay gente que dice que el Alzheimer es un problema social. No, perdón. El Alzheimer es una enfermedad que genera, como genera muchísimos cuidados durante muchísimos años y muchísimos apoyos, genera un problema social en el sentido de que si ese esfuerzo está teniendo que ser solamente dado por una o dos personas y además dependiendo de cómo esté esa persona, de saludable, de fuerte y de consistente, pues claro, no puede estar cuidando a alguien durante 18 años o 16 años y que eso no pase factura, o una persona que tiene una hemiplegia. Entonces, lógicamente los estados, las administraciones, están para diseñar apoyos para aquellos ciudadanos muy frágiles o cuyo cuidado o apoyo sea muy intenso o muy extenso en el tiempo. Pero eso no significa que la responsabilidad de los familiares, que la responsabilidad del resto de los ciudadanos se desaparezca. Es decir, si mi tía vive en una residencia, pero el apoyo emocional a mi tía, el acompañarla en su vida, no ha desaparecido de la familia. Lo que no tenemos que hacer por ella es ayudarla en el aseo, que necesita dos personas que la ayuden, ¿no? O mi abuelita, cuando mi abuela estuvo 19 años atrapada en una silla de ruedas. Y al final, pues muchos años vivió en una residencia, pero que los cuidados básicos o que tuviera que vivir allí porque era imposible manejarse y manejarla y que ella tuviera una vida buena en su casa era imposible, pero eso no nos quitó a la familia la obligación moral de quererla, de acompañarla y de hacerla sentir, pues como cuando estaba en casa, una persona querida en la familia y en la comunidad. Intentar respetar eso. De alguna forma, los cuidados implica que cada uno tome un papel y que esos papeles sean complementarios, pero no puede ser que los ciudadanos se desentiendan de esas personas, porque entonces el concepto de cuidado profesional no puede suplir lo otro. Por mucho que en las organizaciones de cuidados nos formemos, nos capacitemos y nos entrenemos para hacer el cuidado muy humano, que de verdad que hay gente que lo hace maravilloso, pero no somos su familia. Y yo creo que esa responsabilidad es algo que culturalmente hemos como abandonado un poco, ¿no? Hay familias que no, pero yo creo que de esto no se está hablando en la escuela, de esto no se está hablando en los ámbitos educativos, ¿no? De que todos somos responsables entre nosotros de muchas necesidades, no solo de las económicas o de las físicas, también de las afectivas. Te iba a preguntar, de hecho, ¿no haría falta algo así como una asignatura sobre cómo surcar el curso de la vida o sobre cómo envejecer, llamémoslo como queramos, pero si desde la infancia nos explicaran, oye, vas a llegar a mucha edad probablemente o no, pero es una posibilidad, la vida va cambiando, tu biografía va acumulando experiencias, jubilarte no significa enterrarte, significa una etapa más. Si aprendiéramos un poco a gestionarlo desde pequeños y desde pequeñas, ¿no habría un ambiente social un poquito diferente? O sea, sería bueno para la persona que se forma en ese envejecimiento decente y activo, pero bueno también para la gente que ya es mayor, ¿no? Yo creo que tenemos muchas asignaturas pendientes en nuestro sistema educativo. Tú, como bien sabes, yo soy pedagoga de formación y el ámbito de la educación bueno, es lo mío. No tanto en la educación formal, que no he querido trabajar en ella, aunque sí
en el hecho de que sí que he desarrollado actividades en institutos y en colegios como actividades complementarias, efectivamente para hablar de esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay un concepto de lo que significa ser ciudadano en el siglo XXI, qué significa vivir en este mundo global donde tienes que aceptar, por un lado tiene que haber una ética común, con unos valores sociales comunes, que esos no son cuestionables. Luego además hay morales o costumbres o formas de aplicar esa ética que es común de una forma diferente, y ahí encontramos personas con morales y con religiones y con costumbres muy diferentes, pero tenemos que saber también comprender eso. Hay personas de diferentes edades, con culturas y visiones del mundo muy diferentes, que tenemos que cohabitar y que querernos siendo diferentes. Personas que pensamos ideológicamente, religiosa y políticamente diferente, pero que tenemos que convivir y querernos. No puede ser que solo nos relacionemos con quien opina, siente y cree como yo, porque la sociedad es una sociedad plural y tú misma vas a cambiar, porque tú no vas a ser igual con 15 años, con 25, con 45 ni con 90. Las personas vamos evolucionando, porque también evoluciona nuestra sociedad y nosotros también vamos evolucionando en la medida que queremos y que lo aceptamos, pero es parte de nuestra vida. De alguna forma, yo creo que falta enseñar, no tanto enseñar teóricamente, sino experimentar y reflexionar de esa experiencia, puntos de encuentro con personas, con ciudadanos de otras edades, de otras religiones, de otros niveles culturales, de otros niveles económicos, de otros niveles de salud, con otras capacidades intelectuales. Y si los niños, los jóvenes, aprendieran esa riqueza y convivieran y tuvieran experiencias magníficas con chicos y chicas con discapacidad intelectual y además pudieran convivir con personas mayores que tienen una demencia y además pudieran, cuando son adolescentes y jóvenes, ir a un centro donde las personas están privadas de libertad y poder hablar y poder escuchar por qué las personas han delinquido. Y otro día podrían ir, por ejemplo, a los hospitales o a las unidades donde hay jóvenes que han desarrollado enfermedades mentales porque han consumido drogas. Y que hablen con ellos y que les digan qué significa tener una esquizofrenia que ha cursado por haber estado tonteando con la droga. Y que puedan con naturalidad, si tienen un interés cultural, científico, religioso, ecologista, estar en una asociación con señoras de 55 años, jóvenes que tienen 20, y que no pase nada y que sea muy interesante. Pero esa parte de cohesión social nos falta, no hemos construido espacios de encuentro para que nos juntemos las personas con diferentes y aprendamos a la riqueza de esa pluralidad. Y en ese contexto, las personas muy mayores o incluso en situación de dependencia son unas más, que a veces están en tu casa o a veces pues no viven en tu casa porque no tienes ninguna abuela que viva en tu casa con esas características. Pero sí, la mayoría sí. Entonces yo creo que deberíamos generar como sociedad esos lugares de encuentro. Y hay sociedades que lo hacen, que generan equipamientos, que generan oportunidades donde van familias y conviven y hacen actividades juntos, se mezclan con gente de diferentes. Pero eso es parte de un diseño de ciudad o de un diseño social. No hacer solo espacios segregados, ¿no? También puede haber espacios diferentes, ¿no? Pero no siempre. Lugares, ¿no?, de intersección y lugares de convivencia, ¿no? De alguna manera. Y de conocimiento, lo que tú dices, ¿no? Te hago una pregunta. Hace poquito una responsable... Lourdes, ¿estás ahí? Ahora sí, ¿verdad? Sí, está un poco tonto internet, no sé por qué. Pero ahora ha vuelto. Hace poquito una responsable de cooperación internacional me decía que la existencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eran la constatación del fracaso en el desarrollo sostenible, porque si no, no habría que nombrarlos tan así, ¿no? Te iba a preguntar por una de tus especialidades. Tú eres una experta y eres reconocida como una experta en atención centrada en la persona, lo cual suena como muy raro, ¿no? Porque sería como si hubiera una atención centrada en la cama articulada, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco, o sea, ¿es la constatación también de un fracaso o es, no sé, explícanos un poquito? Bueno, es la constatación de una herencia, ¿no? ¿De dónde venimos, no? A ver, venimos de organizaciones de cuidados de personas, por ejemplo, mayores, pero también de personas con discapacidad de diferente tipo, que no han podido vivir o no podían vivir en su casa, digamos, con sus familias, porque necesitaban otros apoyos, y entonces pues ha habido como organizaciones de cuidados. Yo intento evitar la palabra institución,
por unos recuerdos que nos trae de la sociología de la institución total, prefiero hablar de organizaciones de cuidados. Entonces venimos de modelos de organizaciones de cuidados que estaban pues muy pensados en la época. A ver, si nos imaginamos a principios o en los años 30 del siglo pasado, pues nos imaginamos organizaciones grandes, bastante despersonalizadas, en el sentido de que estaban pues poco decoradas. Las salas antiguamente, igual que en los hospitales, no eran habitaciones individuales, eran habitaciones compartidas, y los baños pues también, a la venga, todos allí, ¿no? En plan campamental. Quiero decir, el origen de los sistemas de cuidados viene de un modelo más asilar, de un asilo, en un concepto pues más del siglo, finales del XIX, primeros del XX, ¿no? Y digamos que con esa cultura lo que se daba básicamente, como tú comentabas, eran más satisfacción de necesidades básicas, de acoger a las personas, ¿de acuerdo? Tenían como un encargo social que eran recoger a las personas y cuidar de ellas en lo básico, pues para generar, por supuesto, condiciones de supervivencia. Y bueno, y digamos que una vida digna, tal y como se entendía ahora, antes, era pues que la persona estuviera limpia, que pudiera comer y poco más, quiero decir. Y ya con eso le garantizábamos, la sociedad le daba una vida adecuada. Pero socialmente eso ya no es suficiente, porque ya eso no nos parece suficiente. Yo, aunque tenga que ir a vivir a una residencia, para que mi vida sea digna, tiene que tener sentido para mí. Entonces, si sabemos que las personas, y para eso todo el desarrollo de todas las ciencias humanas y el comportamiento, la psicología, la sociología, o sea, todas las ciencias, la ética, el derecho, o sea, todas las ciencias humanas que se han ido desarrollando, han ido derivando, nos han dado conocimiento para decir, las personas, para tener una buena vida, para ser felices, ¿qué necesitamos? Necesitamos, aparte de las necesidades básicas, que por supuesto, las físicas, las de supervivencia, donde están los cuidados también físicos, si tú no puedes valerte por ti mismo, pero además de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos relaciones, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos poder hacer cosas. Hacer cosas no es que las hagas muy bien, es que las puedas hacer. Es que hacer cosas que te interesen, que te gustan, en relación a tu cuerpo, a tus amigos, a tus aficiones, a tu ideología, a tus creencias, a tus costumbres. De alguna forma, las personas somos felices cuando podemos hacer cosas. Entonces, necesitamos relaciones, necesitamos poder hacer cosas y necesitamos sentirnos personas que tenemos un valor, que tenemos una dignidad, que somos reconocidas como personas. Es decir, que me llamen por el nombre, que reconozcan mis criterios, mis opiniones, mis necesidades, mis valores, que no me traten igual que a la de al lado, que a la de al lado y que a la de al lado, así a 200. Y desde luego, independientemente de que tenga una enfermedad o algún tipo de patología que me causa un problema o una dependencia, yo no soy un síntoma. Soy una persona con una enfermedad o con 5. Yo también soy enferma crónica, pero yo solo soy paciente cuando estoy delante de mi médico o de mi enfermera. El resto del día no llevo la palabra paciente en la cabeza. Soy una mujer de mi edad, bueno. Entonces, lo que considerábamos hace unos cuantos años que era suficiente para las personas en situación de dependencia que tenían que vivir en algún tipo de alojamiento compartido, un modelo residencial, no es lo mismo que entendemos ahora. Por ejemplo, antiguamente el concepto de la intimidad o de la confidencialidad, eso no existía. Y sin embargo ahora entendemos que la intimidad, la confidencialidad de los datos, de la información, pero por supuesto la intimidad respecto a lo que es más íntimo de la persona, a su cuerpo, un montón de elementos, nos parecen básicos. O lo mismo que respetar, yo qué sé, sus creencias o su libertad de opinión, ¿no? Es decir, como sociedad nos hemos ensanchado en lo que necesitamos para ser felices. Y lo estamos aplicando a todos los grupos sociales y a todas las personas que viven en sus casas y se gestionan su vida. Pero, ¿qué pasa con esas personas que dependen de una organización? No puede ser que con ellas apliquemos un nivel más bajo, ¿no? O sea, mi madre vive en su casa con 89 años y si algún día va a una residencia, querrá tener las mínimas cosas que ella necesita. Primero, ser tratada como un ser único. Que la ayuden, pero para ponerse la ropa que ella quiere, del estilo que quiere, que si quiere ir a misa, que vaya, y si no, que le pongan la tele, que es lo que le gusta, que necesitará wifi, porque ella ya está viciada a esto de los Zoom y el Skype, entonces necesitará su wifi, y necesitará sus apoyos, pero tiene que seguir siendo
no puede renunciar a ser la persona que ha sido porque necesite cuidados. Entonces, la forma de organizar los cuidados, los apoyos en un lugar de vida cambia con este enfoque. Porque antes te podías permitir el lujo de organizar el trabajo en una residencia más como si fuera una producción industrial. Podíamos tener como obreros de los cuidados, donde la gente iba, ¿no? Hace muchos años daba igual cómo lo hacías, lo importante es que lo hacías. Pues que ahora lo importante no es que se haga la tarea, sino que el cómo se haga a la persona sentirse bien y estar a gusto, estar segura, estar feliz, sentirse digna, sin sentirse que la están violando sus derechos por la intimidad o por lo que sea. Entonces ya no solamente es importante la tarea que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y eso es nuevo. Y eso es lo que hemos venido a llamar atención centrada en la persona. Porque ya no estamos centrados en la tarea, sino en la persona. Voy a tratar todavía una pregunta más en entrar en el momento que vivimos. Intencionalmente lo estoy atrasando porque creo que las situaciones que vivimos nos las genera la pandemia, eran previas y la pandemia rompe costuras y muestra cosas. Pero te quería hacer una pregunta antes de pasar al momento que vivimos. Y es si, en tu experiencia, tú recorres muchas residencias, muchos centros de atención a mayores, centros de día, en fin, tienes intercambio con muchísima gente. ¿Cómo valorarías cómo estamos en general en nuestras residencias, en nuestros centros de día en cuanto a atención centrada a la persona? ¿Nos falta mucho? ¿Está empezando a entrar o no? ¿Todavía tenemos un poco de gestión industrial de las personas mayores? ¿Cómo lo valorarías? Ya sé que una valoración general siempre es injusta, pero no, bueno. Sí, bueno, es injusta pues porque es como si tú ahora me preguntas, como cuando alguien te pregunta por España, digo, pero ¿por cuál de las 17 Españas me preguntas? ¿Sabes? Cuando alguien te pregunta algo, tú dices, es que tenemos 17 normativas, o tenemos 17, ¿no? Y luego, a su vez, dentro de la realidad de una comunidad autónoma, pues tenemos unas diferencias inmensas en lo rural, en lo urbano, lo pequeño, lo grande. Igual ocurre con las residencias y con los centros de día, pero mucho más. Un poco, digamos que en tu valoración, sí, en términos de hacia dónde vamos o en qué momento estábamos cuando llegó todo esto, efectivamente. ¿cómo es tu valoración? Bueno, a ver, hay países, los países a los que nos parece que nos gustaría parecernos en relación al cuidado y al apoyo de las personas, llevan ya una trayectoria de años yendo hacia este modelo. Yo siempre me gusta hablar de los que estamos más alejados o de los que empezaron antes, que son más los escandinavos, que nos pillan como muy arriba, pero luego cuando te acercas a ellos ves que realmente hay muchas cosas que no vamos a querer copiar nunca porque es otra cultura, pero hay otras cosas que sí. Ellos, por ejemplo, hace ya más de 30 años que no construyen residencias tal y como las entendemos. 30 años, no son 5, son 35 por lo menos, una cosa así. Quiero decir, dejaron de construir residencias donde el concepto es una habitación individual o doble y luego grandes espacios, y empezaron a pensar en espacios más pequeños porque empezaron a comprobar cómo las personas con más dificultad, sea cognitiva o funcional, porque necesitan silla de ruedas o tienen dificultad para caminar, los tamaños de los espacios influyen mucho en la competencia. Es decir, yo en mi casa me puedo manejar porque todo está cerca, pero si tengo que vivir en una residencia donde para ir a no sé dónde o para hacer algo tengo que recorrer unos espacios, como digo yo, como barajas, pues es imposible. O sea, no voy a llegar. Entonces, hay una de las cosas muy interesantes de cruzar todo el conocimiento de las ciencias sociales y humanas es que sabemos que los factores ambientales, el entorno, los factores sociales, las relaciones, y influyen directamente en lo psicológico, en cómo nos sentimos. Entonces, desde hace ya muchos años sabemos que las dimensiones de los espacios y la relación con el personal influye mucho en cómo las personas vivir en otro lugar que no es su casa, que siempre preferirán su casa, pero si han de vivir fuera, cambia mucho. Entonces, hay países que ya llevan muchísima trayectoria de no construir residencias de ese otro modelo y las que tenían las han dividido y han hecho espacios diferentes, con salas más pequeñas, con personal más pequeño, más que no rota. Yo reconozco cuando yo empecé a trabajar en esto, bueno, no empecé, ya llevaba yo, pero yo qué sé, en el año 2008-2009, pues conocer residencias donde el personal va rotando y cada día te asea una persona y puede pasar un mes o mes y medio y cada día te asea una persona. Y yo siempre digo,
¿Es que a nosotros nos gustaría que cada día nos aseara una persona diferente? Pues no. Es que no, la respuesta es no. ¿Va a poder ser siempre la misma? Tampoco, porque hay turnos, hay vacaciones, hay bajas. Pero hombre, vamos a pensar que cuantas menos personas tengan que entrar en mi intimidad, yo también estaré más a gusto. Porque no es ir al hospital una semana, son años de mi vida. No es igual. Dicen, es que en los hospitales, ya, pues que el hospital es una cosa transitoria. Pero una residencia es tu casa. Y si Dios quiere y todo te va bien, pueden ser muchos años, ¿no? Entonces los criterios no pueden ser los mismos. Como digo yo, uno se aguanta, depende en qué momento. Pero una residencia no es para estar aguantándote, porque tu calidad de vida es eso. Entonces, ¿cómo vamos? Si nos comparamos con los más avanzados, vamos lentísimos. Claro, porque vamos muy lentos. Si nos comparamos con nosotros mismos hace 20 años, vamos bien. Porque aproximadamente hace 10 años empezamos a virar. Empezamos a poner el barco, en vez del barco orientado a todo limpito, todo ordenado, una especie como de institución total, con todos los horarios perfectos, con actividades casi impuestas y obligadas, todos a las 9, 9 y media en perfecto estado de revista, ¿sabes? Que parecía esto la mili o el campamento. No, perdone, o sea, o sea, tiene que haber una organización, unas normas, por supuesto. Pero hay que dejar un margen a las personas porque tienen derecho, ¿no? Están en su casa. Entonces, hemos cambiado la proa del barco. En vez de ir hacia centrados en la organización, en la tarea, en el orden, en todo muy limpio, aunque la persona la tenga que poner con una chincheta pegada a la pared para yo limpiar el suelo, ¿sabes? No. Hemos cambiado la proa. Pero claro, los barcos grandes cambian mucho, tardan mucho en cambiar el rumbo. Entonces, cuanto más grande es un barco, más cuesta cambiar la orientación de la proa. Y eso es lo que nos está pasando. Las organizaciones pequeñas, los centros pequeños, que no tienen una gran estructura, se capacitan, se forman, piden seguimiento y si los responsables, los propietarios o la entidad ve que esos valores tienen sentido, aunque sea difícil, vamos. Pero claro, luego tenemos administración pública. Pues claro, ¿cómo giramos la administración pública? Con mucha dificultad porque es el buque, es el ferry este de Plymouth. Claro, es un barcazo, ¿no? Se puede hacer, sí, pero vamos a necesitar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo estamos? Mucho mejor que hace 10 años, pero realmente yo no me puedo sentir feliz porque yo llevo luchando por esto exactamente desde el año 97, que yo ya dirigía un centro e intentaba hacer esto. No tenía este nombre, pero era lo mismo. Era el modelo de la calidad de vida, etcétera. Entonces, claro, si yo pienso todos los años que llevo trabajando en esto y lo despacito que vamos, pues claro, me desespero. Si realmente pienso un poco sabiendo las dificultades del cambio de dirección, y luego, claro, Cantabria es Cantabria. Cantabria tampoco es el barco más ligero del cambio. No lo somos. Somos una sociedad pues más apegada y nos cuesta cambiar. Incluso para lo bueno, para lo malo también. O sea, también evitamos cambiar hacia lo malo rápido, eso es muy bueno. Pero también nos cuestan los cambios a bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta comunidad autónoma hay entidades que están esforzándose desde hace años y se les nota. Y han conseguido grandes cosas. Otras no han empezado. Y nuestra administración, pues ya va enterándose, pero claro, cambiar la proa del barco no es solamente cambiar un marco normativo. Es mucho más, es una cultura. Y luego tampoco se trata de que la entidad o los gobiernos cambien. Es que la sociedad tenemos que cambiar, ¿no? Es que si mi madre tiene que ir a una residencia, yo a la residencia, ¿qué le voy a pedir? O sea, ¿qué tipo de responsabilidades? ¿De qué me voy a sentir orgullosa? Si mi madre no quiere participar en las actividades, ¿voy a ir hecha una fiera a regañar a todo el mundo porque no obligan a mi madre? O no, o al revés, o me sentiría orgullosa porque mi madre mira hija, no me apetece hacer esas actividades y me he quedado tranquilita en la habitación oyendo la radio, pues porque no me apetecía. Y yo diré, mamá, haces muy bien, hija. Pues porque sí, porque si estuvieras en casa, pues estarías viendo la tele tranquilita en tu saloncito, no te estarías con 40 personas más que no conoces, ¿no? El encargo social de lo que los ciudadanos pedimos a las residencias es clave para saber si el barco va a girar o no, porque si la sociedad no quiere que el barco gire, el barco no va a girar. Pues me has puesto fácil la siguiente pregunta. Iba a tardar a entrar, pero quiero entrar. Estamos en el momento pandémico, ahora parece que todo es pandémico. Obviamente la vida sigue y hay muchos más aspectos, pero es cierto que hay una realidad y es que en estos 9 meses
las cifras más benignas hablan de unos 24.000 personas mayores fallecidas en residencias o que empieza su problema o que eran habitantes en residencias, vivían, su casa estaba en residencias. Esto que parece que no ha generado un debate nacional, a nosotros nos sorprende a veces que no se hable de ello desde las cafeterías hasta en el Parlamento, ¿no? Pues parece que no es tan importante, aunque sea muy impactante la cifra. Detrás de cada cifra hay una persona, hay una vida, hay unas familias, hay toda una historia brutal que se ha enterrado de una manera como bastante estadística, ¿verdad? Sin poco más. Pero al mismo tiempo hay otro sector de la sociedad que está como culpabilizando a las residencias sin más, algo han hecho mal y aquí no hay más responsabilidades. Yo quería escuchar tu análisis precisamente, que lo imagino por la conversación que llevamos, pero a nosotros desde UNATE nos parece dramática la situación por esta especie de indolencia general ante un problema que no puede ser de unos empleados de unas residencias o de un gerente concreto, ¿no? Es un problema mucho más amplio. Sí, hoy precisamente han publicado un artículo mío donde creo que soy bastante clara. Yo otra cosa no, pero sinceridad me lo enseñaron en mi casa y no puedo evitarlo. No sé si me va a traer muchos problemas en el futuro, seguro que sí, pero yo te voy a decir con toda honestidad lo que considero en relación a Cantabria y en relación al resto de España, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un problema de base. En los centros residenciales, hasta ahora en España, no se han entendido en general como que las personas que vivían en las residencias, su salud tenía que depender del Sistema Nacional de Salud. De alguna forma se ha venido a pensar, pues si la persona se va a vivir en una residencia, pues que se tenga ahí un médico 4 horas a la semana y la enfermera no sé qué turnos y ya está apañada. De alguna forma, en vez de seguir dependiendo de su centro de salud y tener todo el sistema, digamos, de organización de nuestro Sistema Nacional de Salud, que siempre hemos estado muy orgullosos, en vez de, digamos, que pensar un sistema en el que efectivamente las personas da igual que vivan en su casa o que vivan en una residencia, pero dependen de los mismos de alguna forma. Otra cosa es que, claro, si en una zona hay una residencia o hay 4, tienen que dotar a ese centro de salud con el personal en relación a ese cupo, obviamente. Y entonces, claro, si abren una residencia con 60 personas, tendrán que dotar de personal. Pero, si se miran así las residencias, ¿qué ventajas tiene o qué ventajas tendría? Y en los lugares donde funciona, eso es magnífico. Pues que simplemente te hace la visita al médico, te viene la enfermera, lo que sea. Están las recetas, está toda la historia clínica, hay una coordinación perfecta si hay que hacer una derivación especializada, al hospital o a lo que sea. Bueno, eso está tal. ¿Qué sucede? Que como la idea es que los servicios sociales han ido... las residencias nacieron como para personas que no tenían necesidades de apoyos y de cuidados. De hecho, antiguamente, se acordarán muchos oyentes de los que están escuchándonos, cuando uno iba a una residencia y tenía una situación de dependencia, se tenía que ir, porque solo se podía entrar cuando no necesitabas ayuda, y si tenías necesidades de ayuda, te tenías que ir. Lo cual era, esto es de dónde venimos, es que hay que recordar de dónde vienen los servicios sociales nuestros. Y vienen de eso. De forma que hemos pasado de tener una especie de hoteles de personas que tenían capacidad para vivir en sus casas, pero bueno, que iban a residencias, pero que efectivamente luego, claro, luego ya una vez dentro, pues ya igual ya no se iban, y entonces se nos fueron haciendo las residencias como con necesidades de apoyos y de cuidados. Pero no fue una cosa pensada y planificada, fue que nos fue pasando. Entonces, ¿qué pasó? Que el propio sistema de servicios sociales fue asumiendo eso, contratando personal en sus plantillas, cuando eran residencias públicas, y cuando eran plazas públicas, pero prestadas por servicios privados, pues se les iba pidiendo de natural, o las propias entidades de natural, pues iban teniendo que poner enfermeras y personal sanitario, porque, claro, si tienes un centro grande y tienes muchas personas muy frágiles, pues, y tienes mucha medicación, etcétera, pues alguien tiene que asumirlo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia, entonces esto ha sido así, y aunque algunos lo decíamos desde atrás, bueno, no había una situación como que sacara esto a la luz pública, pero es la realidad. En otras comunidades autónomas, por ejemplo, aun siendo así, ya tenían hecho el hecho de que los profesionales que trabajan, los sanitarios de las residencias, puedan tener acceso a la historia clínica, por ejemplo, o que puedan recetar, porque claro, tú eres un médico de residencia y tú no puedes hacer una receta de la Seguridad Social. O sea que al final, encima el profesional tampoco puede ejercer lo que debería. Entonces al final nos perdemos en papeleos o en pasear al paciente para acá, para allá, ¿no? O sea, la coordinación no es buena para el paciente ni para el sistema, que genera más costes, ¿no? Entonces, como resultado de todo eso, la realidad es que llega una situación como la pandemia,
que implica una necesidad de respuesta de salud que nunca habíamos tenido jamás. Y entonces, de repente, a los centros residenciales ahora se les quiere, y durante los principios de la pandemia, se les quiere culpabilizar de algo que no era su responsabilidad. Es decir, los cuidados que hay en una residencia son los cuidados parecidos a los que podría tener esa persona en su casa, en su domicilio. Pero las residencias no son centros sanitarios, por más que tengan sanitarios entre su personal. Entonces, de hecho, en una residencia no puedes poner un gotero, no puedes poner una persona con una vía, no se la puedes poner porque no es un establecimiento sanitario. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha mezclado hacer actividades de rehabilitación o de estimulación o de mantenimiento de cuidados con, de repente, una pandemia que a nivel mundial está matando a tantísimas personas, que es una enfermedad infectocontagiosa gravísima, y se ha querido dar la responsabilidad. Es como si la responsabilidad de que los niños se hubieran contagiado se lo hubieran puesto a los profesores. Oiga, no, mire, mi responsabilidad es la educación. Por lo mismo, mire, oiga, mi responsabilidad son los cuidados, pero no es un problema de salud pública mundial. Yo no tengo recursos, ni conocimiento, ni espacio, ni medios, no tengo nada. Pero es que no tenía por qué. Dices, ¿no estaban preparadas las residencias? No, ni tenían por qué estarlas, porque no era su competencia. Y encima, pudiendo haber estado más preparadas, si la responsabilidad de quien tenía que decir lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, hubiera informado, asesorado, dado material, pero tampoco sucedió. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una entidad que no tiene esa responsabilidad que responda algo que ni siquiera la propia administración ha podido responder? Es que no es justo, no es justo. Entonces, a mí me parece que es como estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado hacia todos esos profesionales que se están matando todos los días y para los cuales no iban nunca los aplausos. Que eso es lo más duro. Porque todo el personal sanitario que estaba en centros sanitarios a las 8 tenían su minuto de gloria. Pero todos los compañeros que están en las residencias no tenían nada, sino encender la tela y que encima les insultaran. Y así sigue, por lo que parece. Y así seguimos. Y así sigue. Pero además, por ir cerrando un poquito y por no robarte mucho más tiempo, al final de lo que tú estás hablando es de o reforma integral o el barco no gira. Es decir, o los cuidados y la ayuda se entiende como una cosa integral en el que habrá gente que esté en su casa cuidada por la familia o por cuidadores profesionales o por personas contratadas y gente que habrá en residencias cuidada, pero o está todo integrado en el Sistema Nacional de Salud o hay un seguimiento a las personas y un acompañamiento cuando tiene una enfermedad, o realmente da igual que la residencia sea grande, pequeña, chica, que haya ayudas para adaptar la escalera del edificio, porque seguiremos teniendo graves problemas a la hora de integrar en la vida cotidiana de la sociedad a esas personas mayores que necesitan ese apoyo concreto. Es que yo creo que se mezcla. Una cosa es la supervivencia y una cosa es la atención en un momento de pandemia y otra cosa es la vida normalizada que hemos entendido siempre. Esto de la nueva normalidad es que es una broma. O sea, es que se lo expliquen a la gente que no puede salir de las residencias. Porque mi madre, mal que bien, puede decidirlo, pero mi tía que ve una residencia no puede decidir. Porque no la dejan o de repente ha estado meses sin que nadie pudiera ir a verla. Porque alguien ha decidido que era de riesgo. Entonces, quiero decir que, claro, esto es muy difícil de entender por las personas que les ha pillado. Hay gente, yo conozco personas que se han ido de las residencias al principio, que se han ido, personas que eran independientes, que tal, se habían ido a vivir a una residencia pues para no estar solas y al principio de todo se marcharon. Y fíjate, y ahora me lo dicen, menos mal que me fui. Porque en realidad, o sea, al final, si el sistema no protege a los más frágiles, al final encima se culpa a esas organizaciones porque se quedan como reservorio de la enfermedad. Si ya lo sabíamos, si lo dijimos en marzo, la Sociedad Española de Geriatría lo dijo en marzo. ¿Qué caso nos han hecho? Pues este. Entonces, no es justo, o sea, es decir, no podemos ser una sociedad que abandone a los ciudadanos más mayores o más frágiles o con más probabilidades de ponerse enfermos y los sacamos del sistema. Yo digo, las personas mayores han cotizado a la seguridad social, tienen derecho a su seguridad social y tienen derecho a ser tratados de primera, como el resto de los ciudadanos. No puede ser que haya de primera y de segunda o de tercera regional, no puede ser. Yo ahí me niego. Y desde luego no es solamente un tema de salud física, es de salud psicológica, es de derechos y es de sentirse miembros de una sociedad. Es que son miembros de una sociedad. Somos nosotros pasado mañana. Es que hay una tontería que me parece increíble. Todos los que no ven esto no se dan cuenta que todos vamos a llegar, porque mira,
tú puedes ser un racista, porque igual nunca te va a cambiar el color de la piel, ¿sabes? Puedes tener odio hacia los pobres, porque igual tienes un estatus que crees que no puedes perder, ¿sabes? Puedes ser un machista, porque claro, nunca vas a ser mujer. Pero ser Pero no, edadista es pero el complicado, ¿no? realista es idiota, porque tú vas a ser viejo o vieja. Es que todos queremos llegar. Es que nadie, no, es que en realidad cuando luego preguntas, todos queremos llegar y queremos llegar bien. Entonces es como tirarte piedras sobre ti mismo dentro de unos años. O sea, esto es lo más cruel. O sea, estamos haciendo una sociedad que desprecia a un grupo de edad porque necesita apoyos a algunas personas sin darnos cuenta que mañana somos nosotros. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pues te voy a hacer una última pregunta que no me resisto y es muy cántabra, aunque sabemos que hay gente escuchándonos desde muchas partes, incluso de América Latina, y saludos para ti de diversas partes de América Latina que están siguiendo mucho Palabras Mayores y te conocen en muchos de los países en los que has acompañado. Pero te quería hacer una pregunta muy cántabra. Hubo una polémica intensa cuando se cerraron los centros de día y se consiguió que algunos se reabrieran. Pero desde el inicio de la pandemia tenemos los centros sociales de mayores en todos los pueblos de Cantabria cerrados. Tenemos todas las infraestructuras en las que las personas mayores iban cerradas. Y hoy me ha sorprendido ver un titular en El País, en un periódico de máxima circulación, casi culpabilizando a los mayores que viven en las residencias por salir a tomar un vino, cuando lo único que ha quedado abierto son las terrazas de los bares. ¿Cómo analizas tú ese cierre de los centros sociales? Porque yo realmente no sé si es que estoy mal, pero no lo entiendo muy bien. A ver, yo creo que fue el cierre este que hicimos a cal y canto en marzo, fue un cierre a la desesperada, un cierre de no haber pensado, o sea, no pensamos, no pensó nadie. Igual que no se pensó la priorización de a dónde iban los materiales, igual que se testó primero a personal de otras organizaciones que trabajan con personas privadas de libertad, pero cuya vida no depende de que el personal le pueda transmitir la enfermedad, como si sucede con las personas mayores. Sin embargo, se priorizó, por ejemplo, ese personal al que trabaja con personas frágiles. Es decir, durante toda esta pandemia, los criterios éticos a la hora de tomar las decisiones o las repercusiones que tienen en el bienestar de las personas, no solamente en la supervivencia física, sino en el bienestar, son dudosas. Se ve también en el lenguaje que se ha utilizado como bélico y tal, cuando en realidad esto es un problema sanitario y de responsabilidad ciudadana, no es un problema bélico. Aquí no tenemos un enemigo común, lo que tenemos que hacer es ser responsables y tener recursos, ¿no? Entonces, yo entiendo que en un momento primero, el desconcierto y el no saber y el no haber leído la referencia científica de cómo se transmite la enfermedad y las condiciones de seguridad, pues se puede entender. De hecho, no sabíamos ni lo de los aerosoles cuando realmente había literatura científica, porque se estaba publicando desde hacía tiempo y en otros países ya lo sabían y nosotros no nos habíamos enterado. O sea, es que somos un poco de bochorno. Pero una vez que ya sabemos todo esto, yo me pregunto, si hay un grupo de población respetuoso y cuidadoso, son las personas mayores. Yo no he visto todavía ni botellones de personas mayores, ni fiestas clandestinas de personas mayores. Yo no las he visto todavía. ¿Que algún señor no lleva la mascarilla bien puesta? Pues sí, pues hay que decirle que se la ponga. Pues sí, pues como hay que decírselo a un chaval de 15 años, me da igual. Hay que decírselo a todo el mundo. Pero es verdad que las personas mayores son básicamente responsables. Entonces, yo creo que evidentemente los centros sociales de personas mayores, cumpliendo unos aforos, cumpliendo unos requisitos, pues sí, o sea, no tiene sentido que podamos ir a una tienda o a un bar y no podamos ir a un centro donde los seres adultos se tienen que portar de forma adulta. Oye, que hay que limitar el aforo, que hay que poner distancia, que hay que poner gel de manos en plan obsesivo, que hay que con mascarilla todos. Pues claro, pero hombre, somos adultos. No podríamos hacer eso de una forma organizada. Siempre es más fácil cerrar el calicanto. Siempre es más fácil. Pero claro, ojo, que las personas han perdido su vínculo social y su vínculo de relación. Y mientras ha hecho bueno, todavía. Pero ahora, desde que hace malo, y cuando ha hecho muy malo, las personas no tienen dónde refugiarse, porque las cafeterías son muy peligrosas para las personas mayores. Sería mucho más seguro un centro social donde no se come, todos con mascarilla, con distancia y ventilado, es mucho más seguro que un bar. Pero aquí, mira, cuanto menos nos arriesguemos, mejor. Y caiga quien caiga. Así, por lo menos, no podemos decir que ha sido por nosotros. Y es un poco esto que yo no termino de comprender, efectivamente, estas decisiones, en base de quién y quién las toma y con quién no se cuenta. Porque ¿se ha contado con los ciudadanos mayores para estas decisiones?
No parece que se les haya preguntado mucho, Lourdes, no. Y lo comprobamos en el día a día de UNATE, que hemos tomado la decisión en contra de muchas presiones de mantener las actividades con todo el aforo limitado, con Claro. todas las medidas que tú dices, y es el único vínculo efectivamente social y yo creo que las repercusiones que vamos a ver en la salud mental, emocional y por lo tanto física también No, de las está ya. personas mayores es Ese brutal. daño está ya. No Es tiene brutal. sentido que yo pueda ir a un gimnasio y vosotros no podéis organizar una actividad de gimnasia. Claro, en vez de 20 tendrán que ser 8, claro, pues como en mi gimnasio, que vamos 4 por sesión. Pero con esa misma lógica, ¿y por qué hemos obligado a los niños y a los jóvenes a ir a clases presenciales? En muchos casos, cuando había familias que podían perfectamente haberlo hecho online y haber reducido la presencialidad y tener menos niños o niños que tienen familiares de riesgo, que sus familias preferían que hubieran mantenido la escolarización virtual porque podían. Eso, por ejemplo, imposible. Se ha peleado para que eso no funcionara. Pero a cambio, no dejamos que los adultos mayores sean respetuosos y Vayan a su responsables que lo centro son. social o tengan sus espacios de contacto, Es mejor que se efectivamente. vayan a la cafetería todos apretados. Sí, ya te digo que ese era el titular hoy, ¿no? Que me ha dejado impresionado, ¿no? Empleados asintomáticos y mayores que salen a tomar el vino es lo que ha causado el drama de las residencias en Cantabria. En Pero fin, fíjate, las residencias es otra cosa, porque la residencia sí que tiene un riesgo que ya no es para la persona, sino que se multiplica. Es decir, que sí que es verdad que si yo salgo y mi territorio está muy contaminado, entre otras cosas porque los ciudadanos de mi territorio no han sido muy responsables, ojo, que esto, cuando un territorio al final se recontamina mucho, no es por casualidad. O sea que al final todos los comportamientos irresponsables, ¿quién los acaba pagando? Los más frágiles. Pero sí que es verdad que si yo salgo a la comunidad a tomarme un vino y vuelvo, pero vivo con 60 personas, la probabilidad de que yo traiga la enfermedad, esto sí que es una responsabilidad que tampoco podemos, o sea, las personas que viven allí no tienen la culpa de que esa persona. Entonces, cuando una persona vive en una residencia, es verdad que ahora tendríamos que ser cuidadosos. Eso no significa que no salgan. Se pueden hacer salidas controladas, salidas más seguras. Deberíamos generar hechos. Hay lugares que se han acotado alrededor de los centros residenciales. Podemos montar bares, podemos montar cosas donde haya distancia, donde nosotros controlemos, donde haya una cierta seguridad. Pero para eso hay que montarlo, hay que tener recursos, hay que tener ilusión, hay que montar voluntariado, hay que montar que la comunidad se movilice y se preocupe porque la gente de su pueblo que vive en la residencia no puede salir. Hombre, pues acotamos unas calles y montamos un bar hiperlimpio y que salgan 2 veces o 3 por semana a tomar un vino todos juntos. Y que salgan todos juntos a tomar un vino. Y hay pueblos que lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos en Cantabria? A mí me da envidia cuando doy estas ideas y en otros sitios lo hacen. Yo conozco pueblos que hacen eso, que a una hora cierran, limpian y van la gente de la resi y se toman los vinos allí. Y han conseguido, vale, no se mezclan, pues no, porque tienen mucho miedo, pero han conseguido poder irse a tomar un vino. o sea, las ideas están, hay que hacerlas. Lourdes, pues mil gracias por tu tiempo, por ese montón de ideas buenas que son fruto de la experiencia y fruto de realmente pensar en las personas y no pensar en otros criterios. Así que te agradecemos, te volveremos a molestar en algún momento porque Yo feliz. va para largo y tenemos que seguir reflexionando entre todos y también que estas ideas que tú planteas se siembren, ¿no? Y se rieguen un poco en ámbitos más amplios. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros porque los ciudadanos tenemos que tener masa crítica y criterio y vosotros ayudáis a que esto sea verdad. Buenas Muchas tardes, gracias. Lourdes. Chao. Buenas tardes.